Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a hablar de una empresa que considero muy interesante como es Goeasy. En este vídeo digamos que me voy a centrar tanto en el análisis de la compañía como hacer una valoración final. En el análisis, puesto que si no conoces esta compañía te voy a explicar en qué consiste su modelo de negocio, es decir, qué es lo que hace esta empresa, también vamos a ver cuál es el histórico y cómo gestiona el equipo directivo esta empresa y por supuesto además vamos a comentar digamos que las caídas recientes que ha sufrido esta compañía debido a las noticias de limitaciones de tipo de interés, entre otras, digamos, con el coste de o problemas con el coste de financiación. Todo esto, por supuesto, vamos a tenerlo en cuenta a la hora de hacer valoraciones presentes y futuras y digamos que así ver o que pueda ver si realmente es una empresa o una idea de inversión interesante para tener en cuenta. Así que nada, si te gusta este contenido, como siempre, quédate hasta el final del vídeo y nada, vamos a ello. Bien, lo primero que digo, como siempre, debemos de ir a la página web de la compañía para sacar información. En este caso, para saber qué hace la compañía, digamos que vamos a la parte en la que nos dice sobre nosotros. En este caso lo voy a traducir para que sea más sencillo y aquí puedes ver que realmente estamos hablando de una empresa financiera. Como puedes ver aquí, te dice, somos uno de los principales prestamistas de consumo no preferenciales en Canadá y ofrecemos una gama completa de productos que incluyen préstamos garantizados y no garantizados. También tienes que tener en cuenta que aquí dice, nuestra misión es ayudar a las personas a las que los bancos y otras instituciones financieras tradicionales les han negado el crédito. Es decir, digamos que esta empresa se encarga de ofrecer crédito, financiación, préstamos a todo ese tipo de personas que no pueden acceder a ese tipo o a esa financiación por medio de bancos tradicionales. Es decir, que a lo mejor puede ser que hayan sido denegados o que les pongan condiciones complicadas. Pues para eso, digamos que Goeasy está en esa cuota de mercado ofreciendo a ese tipo de clientes, en este caso estamos hablando de clientes subprime, ¿vale? Digamos que clientes que suelen tener una calidad crediticia, ¿vale? Porque hay distintos rangos y debes de entender realmente los rangos de prime, non-prime o subprime, es decir, todos los tipos de rango que hay de clientes por si tienen más o menos solvencia y en este caso digamos que Goeasy se encarga de ofrecer esos préstamos a ese tipo de clientes que a priori podrían llegar a tener más riesgo, pero luego a lo largo del vídeo iremos viendo cómo realmente esto no es así porque las condiciones que pone Goeasy son diferentes a la competencia, en este caso bancos tradicionales, aunque no a los competidores directos, ¿vale? Si seguimos leyendo podemos ver un poquito de historia de la compañía, donde aquí podemos ver que realmente la compañía se fundó en 1990 con otro nombre que lo tienes aquí, RTO Enterprises Founded, ¿vale? Pero realmente digamos que el nombre de Goeasy lo adquirió aquí en 2015, ¿vale? Luego tiene el negocio principal, aquí es donde estaba el SEO y por supuesto el principal negocio Easy Home, que ahora hablaré en detalle de él, y después el otro o la otra línea de negocio que es Easy Financial, que fue en 2006 y el último, o digamos que la última adquisición que tienen, que podríamos considerarlo como otra línea de negocio, que también lo puedes ver aquí, es que completaron en 2021 la estrategia de adquisición del LendCare, ¿vale? Como ves, evidentemente aquí han ido aumentando, por ejemplo, como dice, en 2019 consiguieron 1 billón de, digamos, portfolio de préstamos, es decir, que tenían una cartera de préstamos de 1 billón o superior, incluso en 2021 han superado los 2 billions, luego después cuando veamos el informe anual de la compañía de 2022 veremos que incluso eso ha sido superado y también por supuesto vamos a ver el guidance que da el equipo directivo para los próximos años y también tienes que tener en cuenta que ese guidance posiblemente puede ser actualizado, pero que en principio todo esto nos puede servir o nos puede dar una idea de realmente cuál ha sido la evolución de la empresa, ¿vale? Entonces, este ha sido el crecimiento. Por supuesto, aquí también para que te hagas una idea a quién servimos, te dicen, estamos aquí para los canadienses. Ten en cuenta que esta compañía sí es de Canadá, pero también es verdad que, digamos que opera parte de la compañía en Estados Unidos, así que no solo es canadiense, pero bueno, el mayor porcentaje es en Canadá, ¿vale? Estamos aquí para los canadienses que trabajan arduamente todos los días y que no pueden acceder al crédito de bancos prestamistas
tradicionales, ¿vale? Acuden a nosotros en busca de productos financieros que ayuden a reconstruir su crédito, ¿vale? Es decir, un poco lo que nos contaban antes. Es interesante también conocer esta información que nos dan a modo publicitaria, ¿vale? Porque digamos que la web, la verdad que estos últimos años ha mejorado con respecto a los años anteriores, ¿vale? Y realmente aquí, como puedes ver, por ejemplo, digamos que esta es una fuente extraída de los datos de los clientes, de los préstamos de los clientes a diciembre de 2022, lo que nos podemos hacer más o menos una idea de qué tipo de clientes tiene GoEasy, ¿vale? Podemos ver que realmente la media que suelen estar los clientes o los productos que suelen contratar de media son a 3,6 años. También, por ejemplo, el promedio anual de ingresos de esos clientes son de $57.000 y también el puntaje o la puntuación media del crédito que ofrecen, digamos que son de 585, es decir, lo que te decía de la puntuación crediticia que le dan a este tipo de clientes, ¿vale? Y aquí, bueno, por supuesto te pone que los clientes están contentos, que eso es otra cosa aparte, ¿vale? Pero más o menos también tienes que entender que una empresa que se dedica a, digamos que el modelo de negocio o préstamos subprime, no es lo mismo subprime en Canadá que, por ejemplo, lo que podría ser en España. Subprime, por ejemplo, desde la crisis de 2008 se considera que era todas aquellas personas que tenían grandes dificultades para pagar el crédito o devolver el crédito. Realmente no es lo mismo tener clientes subprime en Canadá, donde realmente la clase media digamos, canadiense tiene más o menos en torno a $50.000 canadienses anuales, mientras que, por ejemplo, en España está en torno a los 25.000, 30.000. Entonces, eso quiere decir que evidentemente los canadienses tienen más capital para poder hacer o afrontar, digamos, que la devolución de esos préstamos, lo cual quiere decir que no hay tanto riesgo y, como veremos luego más adelante, pues efectivamente ni la tasa de morosidad es tan alta ni tampoco la tasa de cancelación de los préstamos que piden los clientes. Entonces, digamos que todo eso es a tenerlo en cuenta. Por supuesto, si seguimos bajando un poco más, la compañía también nos habla un poco de las líneas de negocio. En este caso, como te comenté, tiene Easy Financial, también tiene Easy Home y también tiene la parte de LendCare, que digamos que la adquirieron de forma completa en 2021. La parte de Easy Financial, digamos que fue la parte que se lanzó en 2006 y digamos que sería toda la parte de financiación, es decir, toda la parte, como ves aquí, que tiene productos de préstamos que incluyen préstamos personales, tanto garantizados como no garantizados, que ascienden hasta más o menos la cantidad de $100.000 canadienses en este caso, y que tienen aproximadamente unas 400 ubicaciones en todo Canadá, es decir, 400 locales donde repartir. Es decir, que realmente aquí es donde accede o donde vienen los clientes a pedir financiación a GoEasy, en este caso, para, como digo, préstamos personales garantizados y no garantizados, ¿vale? Luego después la parte de Easy Home, que digamos que es la parte un poco más antigua de la empresa, que fue, digamos que, empezó o comenzó desde 1990, ¿vale? Digamos que esta es la parte minorista de la empresa, como te pone aquí. Realmente esta parte es la que te da la opción de arrendamiento con opción a compra, es decir, por ejemplo, digamos que por supuesto, para todos los productos de hogar, es decir, sofás, frigoríficos, neveras, lavadora, o sea, todo lo que tienes en el hogar y muebles, ¿sabes? Es decir, todo esto, todo tipo de electrodomésticos, pues toda esa financiación, a la hora de que un cliente vaya a comprarlo y en vez de pagarlo de golpe, pues pueda financiarse por un tipo de interés cómodo, por decirlo así, pues le da esta facilidad la parte de Easy Home, ¿vale? Y digamos que eso le da una alternativa a los consumidores adicional a el tener que ir a las tiendas y pagarlo de golpe, por decirlo así, ¿vale? Entonces le dan más facilidades a los clientes en este caso, ¿vale? Y esto, digamos que es la parte, como comento, o la línea de negocio más antigua de la empresa, ¿vale? Y luego está la más reciente, que es la parte de LendCare, que realmente era una empresa aparte, que realmente estaba desde 2004 y, como pone aquí, LendCare ahora es la división de financiamiento de puntos de venta de GoEasy. Permite que aproximadamente 6.500 comerciantes ofrezcan una gama completa de préstamos al consumidor y opciones de financiación de compra ahora y pago a posterior. Es decir, digamos que esta es la parte en la que permite a los clientes también financiarse con otro tipo de préstamos, y que también, por ejemplo, si hay algún, digamos, cliente que quiera comprar ahora pero financiarlo a plazos, ya sea un viaje o ya sea cualquier otra cosa, también, por supuesto, han adquirido o han añadido nuevas líneas de negocio a la empresa, como puede ser, por ejemplo, la parte de automoción, es decir, que se están dedicando a la parte de coches,
para evidentemente financiar tanto coches, arreglos de coche, compras de coche y todo esto, ¿vale? Entre otras cosas, pues todo eso digamos que estaría por esta parte de aquí. Lo que quiere decir que al final la empresa, como ves, digamos que da financiación y tiene distintas líneas de negocio, ¿vale? O claramente segmentadas, donde realmente en unas se enfoca a cosas del hogar, en otras a préstamos personales y en otras digamos que aproximadamente podríamos decirlo a préstamos un poco más para consumidores, ¿vale? Para consumir ahora y luego poder evidentemente pagarlo en el futuro. Entonces todo esto, por supuesto, si entiendes un poco, estamos hablando de el sector financiero, es decir, es una empresa financiera, como puedes ver, que evidentemente recuerda, y esto también lo expliqué en un vídeo que te dejo por aquí sobre el sector financiero, ¿vale? Tienes que entender que el sector financiero se financia captando capital más barato, ¿vale? Y luego evidentemente prestándolo a un tipo de interés más caro, ¿vale? En este caso la empresa, tienes que entender que ahora como estamos con tipos de interés altos, es normal que pensemos que para que la empresa genere beneficios tiene que ofrecer unos tipos de interés más altos de los que ofrece o de los que está actualmente o de los que han puesto, digamos, los bancos centrales, como puede ser la Fed o el Banco Central Europeo, que en este caso es así. Pero bueno, digamos que eso iremos más en detalle a medida que avance el vídeo. Entonces, bueno, aquí puedes ver el resto de la página principal de la compañía, ves que tiene muchos premios, que eso, bueno, nos da un poco igual. Por supuesto, también es interesante ver qué es lo que ha hecho la cotización en bolsa de esta empresa y, por ejemplo, si vamos aquí a la parte de Google Finance, que por si no lo sabes, tengo un vídeo en el canal que te dejo también por aquí para que entiendas cómo es la plataforma, pero bueno, aquí digamos que puedes ver el gráfico de GoEasy y si nos vamos, por ejemplo, para ver digamos que los últimos 6 meses, podemos ver que realmente aquí en 2 días llegó a caer más de un 20%, que realmente eso es por el problema que comentaba al principio, el problema actual que supuestamente está rodeando a GoEasy, tanto por los problemas de posible, digamos que problemas generalizados dentro del sector financiero que han afectado a una de las compañías de las que GoEasy es acreedor, ¿vale? Y al mismo tiempo, es decir, que dicho de otra manera, que puede que GoEasy no cobre el dinero que debía de cobrar de esa empresa, ¿vale? Y por otra parte también ha salido otra noticia donde realmente el gobierno canadiense ha limitado la tasa de tipo de interés que pueden cobrar este tipo de compañías, es decir, que podría cobrar GoEasy a los clientes, es decir, que la ha fijado en el 35%, que luego por supuesto veremos realmente en detalle esa noticia cómo afecta a la compañía. Entonces, como vemos, la compañía ha corregido bastante. Si nos vamos un poquito más atrás en el gráfico o lo ampliamos un poquito más, vemos que realmente en el último año la compañía, digamos que ha estado con altibajos también. Es entendible porque hemos estado en un momento de incertidumbre bastante fuerte. Si vemos la evolución histórica a 5 años, vemos que realmente la empresa ha crecido y ha ofrecido una gran rentabilidad, pero digamos que desde 2021, que llegó a picos superiores a 217, como pone aquí, dólares canadienses, y ahora mismo se encuentra en unos 95 o incluso menos, 94, 93 dólares canadienses. Lo que quiere decir que la empresa realmente ha caído más de un 50% del precio de, digamos, finales de 2021, lo que quiere decir que es una caída considerable y debemos de ver si realmente está o no justificada. Realmente si vemos el histórico de la empresa, como puedes ver aquí, ¿vale? Realmente ha sido impresionante, ¿vale? La empresa ha crecido sobre todo en los últimos años, pero si nos fijamos bien, por ejemplo, en el momento de la pandemia, esta empresa incluso llegó a tocar los 20 y pico dólares canadienses, es decir, realmente estuvo cotizando a múltiplos ridículos, que no estaba nada justificado, pero por supuesto había pánico en 2020 y eso hizo que esta compañía cotizara a una valoración muy pero que muy atractiva. Luego, por supuesto, en 2021, como hemos visto, que se amplía un poco aquí, se puede ver mejor, en todo 2021 por la inyección de liquidez de bancos centrales y por supuesto eso hizo pues que se aumentara, o eso es una de las principales cosas que ha hecho que aumente la inflación debido a esa inyección de liquidez y a el incremento de demanda, porque la gente al tener más dinero pues tiende a gastar más o a pedir más préstamos, a consumir y todo esto, y eso evidentemente hizo que se beneficiara GoEasy porque también tuvo unos buenos resultados en 2021, pero luego en 2022 se ha estado ajustando porque esos beneficios ya han sido inferiores o más moderados con respecto a 2021 y digamos que ahora estamos en periodo en 2023 en
periodo de reajuste, y debido también a las noticias que te he comentado negativas, pues digamos que hay cierta incertidumbre, sobre todo por lo que te comentaba del sector financiero, también lo que ya hablé en el canal de Silicon Valley, la quiebra de ese banco pequeño regional estadounidense y otra serie de bancos que también han quebrado o que han estado en riesgo. También aparte, incluso hasta en Europa hemos tenido el caso de Credit Suisse, es decir, que estamos viendo que en el sector financiero están pasando grandes problemas debido a los tipos de interés que están altos y que están rompiendo o fragmentando la economía. Y por supuesto esto no deja de ser una empresa financiera que a priori parece que tiene mucho riesgo precisamente por el tipo de empresa que es, pero luego, como iremos viendo, como te digo, a lo largo del vídeo, verás que esto es una empresa diferente a como por ejemplo puede ser una empresa o una entidad bancaria. Entonces, bueno, para seguir buscando más información, también tengo por aquí preparado la parte del Annual Report de 2021, donde por supuesto siempre 2021 porque el de 2022 no está publicado, y como puedes ver aquí digamos que en todos los Annual Report siempre te dan información interesante sobre la compañía, es decir, que te hablan del crecimiento que ha tenido, de cuáles son los modelos de negocio, es decir, cuál es la estructura, la gestión del capital, también evidentemente los empleados que tiene y todo esto, es decir, una serie de información interesante. Pero yo digamos que me voy a ir a esta presentación porque de una forma visual puedes ver aquí, como te pongo, ¿vale?, el crecimiento en revenues o en ingresos de esta compañía, que ha sido el del 15,9% desde 2011 hasta 2021, como puedes ver, ¿vale? Es decir, de más o del 16% aproximadamente, y realmente en 2022, como veremos luego los resultados, también incluso ha sido esta cantidad superada, que ha llegado a más del billón, ¿vale? Lo que quiere decir que efectivamente ese crecimiento se ha mantenido o incluso se ha superado, ¿vale? También si bajamos un poquito más para ver un poquito más sobre la historia de la compañía, podemos ver que la parte de net income, recuerda que esta es una empresa financiera, que aquí no nos interesa tanto el EBITDA ni el free cash flow, ¿vale? Nos interesa más realmente ingresos y beneficio neto, ¿vale? O también incluso podríamos hablar de que a la hora de tener en cuenta múltiplos de valoración sería el PER por el beneficio neto, o el book value, es decir, el valor en libros por, digamos, la parte de activos, pasivos y patrimonio neto, ¿vale? En este caso, patrimonio neto, del cual también como métrica de eficiencia, te lo dejo por aquí, ¿vale? Tendremos que tener en cuenta el ROE, que te lo dejo como digo por aquí, ¿vale? Que el ROE es la métrica de eficiencia correcta para ver realmente la rentabilidad de este tipo de negocio, de una empresa financiera. Entonces, como te digo, aquí de beneficio neto puedes ver cómo realmente el crecimiento ha sido impresionante. Estamos hablando de un crecimiento que incluso ni siquiera tienen algunas empresas tecnológicas, como puede ser de un 38,2%. Si nos vamos a la parte ajustada, y me gusta porque el equipo directivo siempre suele ser más conservador, porque también tenga en cuenta que en este tipo de empresas también existe lo que se llama aprovisiones, ¿vale? O aprovisionamiento, es decir, como resulta que hay, o se hacen, mejor dicho, unos préstamos a unos clientes que te los tienen que devolver, pues evidentemente si tú ese capital llega un punto de situación complicada como una crisis y no te devuelven el capital, pues tú tienes que tener, digamos, que un dinero aprovisionado en caso de que a lo mejor no te devuelvan esos préstamos que has tenido. Entonces digamos que ese dinero no lo reinvertirías en el negocio, pero tiene que estar ahí, es como si fuera una caja restringida, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esos ajustes y otra serie de ajustes, realmente la compañía siempre tira por lo bajo. Como puedes ver, aún así, el net income ajustado ha sido del 33,6%, es decir, crecimientos superiores al 30%. Es que es impresionante, ¿vale? Y desde 2011 hasta, como digo, 2021, porque si ya nos vamos luego a 2022, es que puedes flipar, ¿vale? Porque realmente el crecimiento ha sido mayor, ¿vale? Y luego, si seguimos buscando, esto se traduce en los EPS, porque también la compañía, otra cosa no, y luego hablaremos del equipo directivo más en profundidad, pero digamos que la parte de capital allocation o gestión del capital, que hablaremos luego, ¿vale? Pues realmente lo hacen bastante bien, y digamos que en este tipo de empresas cualquier inversor, por lo menos te lo digo yo como opinión personal, creo que podría dormir tranquilo, porque si ves que el equipo directivo gestiona tan bien la empresa, aunque ya no la entiendas al 100%, pero con que la entiendas al 80-90% y ves que el equipo directivo realmente tiene claro lo que está haciendo y evidentemente el por qué lo hace, y luego veremos sus incentivos y todo eso, ¿vale? Pero realmente eso se traduce en que, por supuesto, los EPS crezcan a más del 30% o incluso, como te digo, de forma ajustada, que es más conservadora, a tasa del 30%. Ya te digo que ni siquiera empresas tecnológicas, ¿vale? Y aún así, esta empresa es que luego te vas a reír del múltiplo que le da
el mercado por estar en Canadá y por ser una empresa financiera. Es decir, es de risa. Pero también tenemos que entender, como te digo, que siempre debemos de no ir en contra del mercado, sino intentar ir a favor del mercado y aún así intentar ser conservadores para, digamos que, optimizar o hacer previsiones a largo plazo que sean lo más óptimas y conservadoras posibles. Bueno, como te digo, aquí podemos ver que también ha pasado de 0,81 céntimos de dólar canadiense en 2011 a 10,47 o a 43, perdón. O sea, lo que quiere decir que es una auténtica salvajada. Y también aquí esta es una de las últimas partes que te quería comentar de la presentación de 2021, que como puedes ver te ponen aquí varios años de 2017 a 2021, donde puedes ver efectivamente, bueno, por si está la cámara y te lo tapo un poco, lo bajo un poco, puedes ver aquí cómo la parte de revenues ha pasado de 400 millones a 826 millones, es decir, que cada año ha ido mejorando, incluso en la crisis de 2020. Ten en cuenta una cosa también, normalmente, y yo ya lo he explicado en el canal, es interesante que cuando analizamos una empresa siempre hay que ver esa empresa qué es lo que ha hecho en crisis anteriores, ¿vale? En este caso, digamos que, como te expliqué antes, el modelo de negocio y por eso hice hincapié en las fechas en las que salió cada línea de negocio, digamos, y de hecho me vuelvo aquí a la parte inicial, ¿vale? Donde está la parte de para conocer la empresa, digamos que esta parte de aquí, la de Easy Financial, salió o fue lanzada en 2006. La crisis bancaria o inmobiliaria y financiera fue en 2007-2008, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente este negocio realmente se aprovechó, porque piensa que en ese momento los bancos tenían serios problemas. Entonces esta era una entidad financiera alternativa. Todos esos clientes que no podían financiarse por bancos o tenían problemas o tenían que refinanciar sus hipotecas, sus casas, etcétera, acudieron a este tipo de empresas. Entonces, claro, ten en cuenta que si vemos crisis anteriores, por supuesto, mirar la crisis de 2007-2008, vemos que goeasy se benefició en ese momento y tuvo crecimiento, pero no es tan realista. Es decir, me refiero que realmente es porque en ese caso, justo goeasy sacó esta línea de negocio que fue el momento perfecto para competir con los problemas que tenían los bancos. Entonces se vio claramente beneficiada. Pero si miramos la crisis más reciente, como es la de 2020, ahí sí podemos ver que aún así, como ya te he contado en la presentación, realmente como ha habido crecimiento. Si volvemos aquí a la parte de presentación, puedes ver que tanto en EPS de 2020 a 2021 crecieron los EPS, también que creció el beneficio neto y por supuesto que crecieron los ingresos. Como puedes ver aquí, 2020 pasando de 652 millones a 826 millones. Es decir, que realmente podemos ver que sí y verificar que esta empresa, aun siendo financiera, y la gente pensar o los inversores piensan que esta empresa es una empresa cíclica, realmente no se ve tan afectada por los momentos negativos del ciclo económico, sino más bien beneficiada porque es la alternativa que ofrece a el sistema tradicional bancario. Porque tienes que pensar una cosa, y no te he hablado en el canal sobre los ciclos de macroeconomía, es decir, sobre el ciclo económico, pero te lo voy a decir de forma resumida. Piensa que realmente los ciclos económicos, si crecieran de manera natural y no existiera intervencionismo estatal, es decir, o intervencionismo de los bancos centrales para controlar de manera artificial, digamos que los precios, inyectando liquidez o retirando liquidez, ¿vale?, del mercado, es decir, que artificialmente, digamos que afectan tanto a la inflación como tipo de interés, ¿vale?, de una forma u de otra, pues digamos que realmente los que se ven afectados por esos bancos centrales son generalmente los bancos, que es donde hay más regulaciones. Pero estas empresas, como es goeasy, de forma alternativa o de forma privada, realmente al ofrecer esa alternativa a los clientes, realmente piensa que cuando les va mal, porque los bancos centrales han hecho políticas monetarias, ya sean expansivas o ya sean restrictivas, pero las han hecho mal, no las han hecho como deberían de hacerlas o en el tiempo que tendrían que haberlas hecho, digamos que estas empresas se ven beneficiadas, porque ya los clientes no recurren a bancos, sino recurren a este tipo de empresas. Entonces, bueno, para que entiendas un poco cómo va el modelo de negocio y continuando un poco con la evolución histórica de esta empresa, como te decía, aquí podemos ver crecimiento en revenues, por supuesto, ha sido increíble. También el operating income, que aunque en este tipo de empresas
digamos que no debemos de tenerlo muy en cuenta, pero también es interesante ver que ha crecido. Por supuesto, otra parte importante o interesante, hasta 2021, como te digo, de 36 millones a 244 millones el net income. Y por supuesto, los EPS diluidos, ¿vale? Aquí han pasado a 14,62, lo que quiere decir que es bastante interesante. Por supuesto, también el nivel de caja que ha tenido la compañía, que como puedes ver, es una empresa que siempre ha mantenido caja, porque como te digo y como veremos más adelante cuando hablemos del equipo directivo, es un equipo directivo incentivado a mejorar la calidad del negocio de la empresa y a ser conservadores, porque lo han demostrado a lo largo de los años. También, por supuesto, la cartera de préstamos, en este caso brutas, ¿vale? Pero de préstamos al consumo, ¿vale? En este caso, fíjate que ha pasado de 526 millones a 2 billions. ¿Vale? Es decir, se ha multiplicado prácticamente por 4 en 5 años. Y además también podemos ver que tiene activos en forma de alquileres, pero lo que realmente nos interesa también es la equity, o también como se conoce, valor del libro o patrimonio neto, que en este caso, como puedes ver, en una empresa financiera es de lo más importante, y como ya te dije antes, eso nos sirve para calcular la métrica de eficiencia para este tipo de compañías, que es el ROE, retorno sobre la equity, ¿vale? Y vemos que la equity ha pasado de 228 millones a 789 millones. Todo esto recuerda que es a nivel histórico, ¿vale? Para ver realmente cómo ha sido el crecimiento desempeñado por esta empresa. Como puedes ver, y además veremos luego en guidance que da la empresa, digamos que el objetivo del equipo directivo es que el ROE, la métrica de eficiencia de esta empresa, sea superior al 22%. Aquí podemos ver y nos ponen varias métricas de eficiencia. En este caso el ROE es el que nos interesa. Acuérdate de que no nos interesa tanto el ROIC o ROI o ROCE o como quieras llamarlo, porque al final es todo lo mismo, ¿vale? Eso no nos interesa tanto para este tipo de compañías, ¿vale? Sí nos puede interesar a lo mejor el ROA, retorno sobre activos, pero en este caso yo creo que es mejor sobre la equity, ¿vale? Y en este caso puedes ver que ha crecido, ha pasado de 17% a un 36%, y más o menos el equipo directivo busca que la empresa tenga un ROE más o menos superior o ligeramente superior al 22%, lo que quiere decir que realmente está por encima de esa media. Es decir, que los ajustes u objetivos del equipo directivo se han ido cumpliendo, ¿vale? Luego, por supuesto, podemos ver otras líneas de negocio interesantes. Por supuesto, aquí podemos ver la parte que nos interesa también de tiendas, por si quieres tener en cuenta que lo podemos ver, y también he hablado en otros vídeos de otros sectores, como puede ser el sector de minoristas, ¿vale? O el sector retail, que en este caso, cuando vemos aquí, por ejemplo, la parte de Same Store Revenue, esto te acuerdas que comenté en ese vídeo, y si no, te lo dejo por aquí por si no lo has visto, ¿vale? El Same Store Sales o el Like for Likes, que se conoce, digamos que es el beneficio o lo que genera cada tienda sin tener en cuenta las nuevas tiendas que se abren, es decir, con respecto año sobre año. Normalmente en el sector retail estábamos viendo que lo normal era entre un 2, 3 y 4%, es decir, sin tener en cuenta las nuevas aperturas de tiendas, ¿vale? Sino las antiguas, ¿vale? Realmente cuánto incrementaban las ventas de esas tiendas. Pues aquí estamos viendo que es 18%, 25%, 19%, 6%, 12%. Es decir, de media podríamos decir que un 15% o incluso superior al 12%, lo que quiere decir que realmente el hecho de que Goeasy abra cada vez más tiendas genera cada vez más beneficios, porque incluso sin tener en cuenta esas nuevas aperturas, el crecimiento de la compañía es bastante sólido, ¿vale? Entonces es una cosa muy interesante a tener en cuenta. También, por supuesto, o sea, es que hay un montón de métricas interesantes a tener en cuenta, como por ejemplo la tasa de cancelación. Puedes ver aquí el net chart off, ¿vale? Que básicamente digamos que es, dicho de otra manera o traducido así literal, es la tasa de cancelación neta, ¿vale? Que la intención de este tipo de empresas es que cuanto menor sea el porcentaje, es decir, cuantas menos cancelaciones haya por parte de los clientes, mejor, ¿vale? Y hemos visto que realmente se ha ido reduciendo del 13,6 al 8%, y luego veremos en guidance futuros cómo incluso la empresa intenta o quiere intentar mantener como objetivo más o menos que se mantenga esa tasa de cancelación entre el 8 y 10%, lo cual quiere decir que los clientes que confían en Goeasy y no se terminan yendo, no terminan cancelando sus préstamos, es decir, que realmente terminan confiando y terminan haciendo el pago hasta el final. Es decir, también la tasa de morosidad de esta empresa es muy baja, en torno incluso inferior al 4%, lo que nos da una clara
sensación de ventaja competitiva que tiene esta empresa frente a otros competidores. Por supuesto, aquí el free cash flow, que lo comentan, es una empresa financiera y bueno, es curioso ver que ha ido creciendo, ¿vale? Pero en este caso digamos que no hace falta, o para nosotros como accionistas no es tan importante, ya que debemos de tener en cuenta otras métricas. Aquí también te pone el total de tiendas abiertas, ¿vale? Que en el caso de Easy Financial, pues el último año digamos que 294 y en Easy Home 158, como puedes ver realmente también te dice que los empleados han ido creciendo, es decir que la empresa se ha ido expandiendo. Todo esto, como ves, son métricas de crecimiento sanas de la empresa a lo largo de los años hasta digamos 2021, que era el año anterior al que vamos a analizar ahora, el de 2022, lo que quiere decir que realmente la empresa ha ido haciendo bien su trabajo. Como te digo, esto es una empresa, o digamos, mejor dicho, esto es una presentación de 2021 que realmente tiene muchísima información, no ha salido. Aquí incluso también tienes la información sobre cada modelo de negocio o línea de negocio y qué es lo que ha generado hasta 2021. Es interesante, como digo, que te lo leas. Pero en este caso, digamos que vamos a ir también un poco más a la parte de 2022 y también las noticias un poco más actuales sobre cómo le afecta a la compañía. Luego es interesante también conocer los datos más actualizados, es decir, los recientes del año fiscal 2022. En este caso vamos al Investor Relation, donde, bueno, vamos a darle a traducir para que evidentemente nos sea más sencillo. Vamos a bajar aquí donde en la parte de noticias, como puedes ver, aquí pone de los resultados récord del cuarto trimestre y también te habla tanto del año fiscal 2022. En este caso, que hables digamos que se abre esta parte de aquí, aquí lo ves de forma resumida los objetivos que han cumplido para, digamos, el cuarto trimestre y el año completo, y aquí puede ver crecimiento trimestral de préstamos en 206 millones, un 54% con respecto al trimestre del año anterior, es decir, del Q4 de 2021, es decir, crecieron un 54%. También la tasa de cancelación que te comenté antes, es decir, el net charge off, es decir, que es muy interesante, fue del 9%, cuando en el trimestre anterior fue del 9,6%, es decir, que lo bajaron un 0,6%, que es interesante. La cartera de préstamos fue de 2,79 mil millones o 2,7 billions, un 38%, es decir, que la cartera de préstamos al consumo aumentó, como te dije, en 2021 estaba cerca de los 2 billions y ha crecido a los 2,79, ¿vale? Es decir, que realmente ha habido un incremento, como pone aquí, del 38%. Luego aquí la parte de UPA, que realmente se refiere a los EPS, aunque la traducción ya ves que la de Google es un poco así, realmente tendría que ser BPAs, pero bueno, en este caso los EPS diluidos trimestrales fueron de 1,71, ¿vale? Que realmente de forma ajustada fue 3,05, un 11% de crecimiento. Y el anual, que es el que nos interesa, fue de un 8,42, pero ajustado fue de 11,55, lo que quiere decir que realmente crecieron en un 11%, aunque realmente sin ajustar parece ser que incluso había caído. Pero luego, como te digo, es que para este tipo de compañías hay que hacer esos ciertos ajustes por la parte de aprovisionamientos, entre otras cosas. Y como puedes ver, el dividendo lo han incrementado a 3,84, lo que quiere decir que lo han incrementado un 5,5% desde los 3,64. Es decir, como digo, que luego estos 3,84 dólares por acción se lo tendrías que añadir al crecimiento anual, porque los dividendos lo están repartiendo de forma anual y lleva varios años que el dividendo de esta empresa va siendo creciente, se lo tienes que sumar al crecimiento que vaya a obtener la compañía. También, si continuamos leyendo, puedes ver aquí, digamos que un resumen o una explicación de todo el cuarto trimestre de 2022, y aquí incluso nos pone desglosados cada segmento, la parte de Easy Financial y Easy Home, y aparte digamos que la parte de la compañía general, donde puedes ver realmente que la parte de Easy Financial creció o tuvo unos ingresos de 236 millones, un 20% de crecimiento, y también tuvo un 39% de cartera de préstamos garantizados frente al 33% del trimestre anterior. Es decir, que realmente, si te fijas, cada parte ha ido creciendo, al igual que la parte de Easy Home, que también ha tenido buenos resultados, ¿vale? Pero si seguimos bajando, incluso aquí te habla de la parte del año, digamos, genérico. Luego otra parte interesante que da o nos da el equipo directivo es el guidance, es decir, las perspectivas a futuro, que como puedes ver aquí, realmente son muy interesantes. Por ejemplo, la parte de préstamos o cartera de préstamos,
esperan que para 2023 sea de 3,4 billions a 3,6, luego en 2024 de 4,1 a 4,3 y 4,7 a 5 billions en 2025. También los revenue, digamos que el total de ganancias, que lo llaman así, ¿vale? De 1,15 a 1,25 en 2023, 1,38 a 1,48 digamos que en 2024 y 1,56 a 1,70 en 2025. Todo esto ten en cuenta que esto eran guidance según presentaron los resultados de 2022, pero debido a las últimas noticias y ajustes que han puesto, digamos, en Canadá, ¿vale? De no se puede cobrar más de un tipo de interés del 35%, realmente este guidance va a ser revisado y evidentemente se espera que a la baja. Por eso, evidentemente, la cotización de esta compañía cayó en bolsa durante 2 días seguidos con más de un 20% de golpe, pero esto es interesante. ¿Por qué te comento esto? Es el rendimiento total de préstamos al consumo, es decir, la rentabilidad que obtendrá por los préstamos que da, ¿vale? En este caso, piensa que con la noticia que te he comentado de que en Canadá se ha limitado al 35% los tipos de interés máximos que se les puede cobrar al cliente, esto a priori puede parecer algo negativo, pero como ves, más o menos el equipo directivo ya esperaba obtener esas rentabilidades medias. Seguramente nosotros, ajustando esto o con el nuevo guidance que nos vaya a enseñar el equipo directivo, podemos ver que aquí esperaban, esto fue a final de 2022, ¿vale? Según presentaron los resultados, entre 34,5 y 36,5. Como ya no se puede cobrar más de ese 35%, seguramente vamos a esperar que sea en torno a ese 34,5 o 35%. Además, tienes que tener en cuenta que Goeasy tiene la capacidad de tener otros clientes a los que les está cobrando menos intereses, que siempre podría subir por ahí para compensar, digamos, que la otra parte que tiene que bajar, que es superior, que no es tanta, luego lo veremos en detalle, ¿vale? Pero digamos que para 2023 se quedaría por las previsiones la parte baja. Luego, evidentemente, para 2024 ya esperaban que fuera entre un 33,5 y un 35,5, es decir, realmente ese con 5 lo tendríamos que quitar porque como máximo tendría que ser ese 35%, y ya para 2025 ellos esperaban como máximo obtener esa rentabilidad del 35%. Cuando se supone que el 35% recuerda que es lo que se cobra por el tipo de interés, pero piensa que si luego los tipos de interés bajan, evidentemente si tú sigues cobrando tipos de interés altos, pues el margen o la diferencia es mayor, por lo que la compañía gana más. Y aparte piensa que Goeasy, que eso no lo he comentado pero lo veremos más adelante, que realmente el resto de competidores incluso tienen la media de tasas de interés más altas que Goeasy, lo que quiere decir que muchos de esos clientes, como ya no se les puede cobrar esa tasa de interés tan alta, esos clientes digamos que pasarán a Goeasy, o Goeasy captará todos esos clientes, ya que el resto de empresas que necesitaban cobrarles un tipo de interés más alto a los clientes para salir rentables, pues ya no podrán hacerlo. Entonces digamos que Goeasy captará toda esa competencia, ¿vale? Absorberá a todos esos clientes. También es interesante lo que te comentaba, la parte de cancelación. Ellos esperan más o menos que de 2023 a 2025 baje de 8,5 y 10,5 a 8 y 10. Es decir, que no máximo del 10% de personas cancelen, digamos, todos sus préstamos, lo cual es interesante. Y luego, por supuesto, aquí nos habla del margen operativo, que en este caso esperan subirlo hasta el 38%, y también la rentabilidad sobre la equity o patrimonio neto, o aquí le llama recursos propios, pero que como ves, ellos esperan siempre que esté en torno o superior a ese 22%, y hemos visto que en años anteriores incluso ha tenido más del 30%, como incluso fue 2021 o 2020, lo que quiere decir que realmente el guidance de la compañía es interesante. Y como puedes ver aquí, también nos habla del dividendo, que evidentemente seguirá aumentando a lo largo de los años. Esto, como digo, también es para leerlo, pero evidentemente no me quiero extender con toda esta parte porque realmente digamos que el resumen de todos los datos, aunque luego lo veremos mejor en ticker, en la parte de valoración, los datos presentados de 2022 y realmente cuál sería el precio de la compañía. Pero como digo, esto sería interesante que lo leyeras, ya que de aquí se extrae mucha información de realmente cómo está la situación de la compañía. También si salimos de aquí y vamos a la otra parte, que en este caso creo que es esta de aquí, ¿vale? 28 del 3 publicado, ¿vale? Que realmente aquí te habla del problema que te comentaba de las limitaciones de tasas de interés a cobrar para los clientes. En este caso, como puedes ver aquí, actualización sobre el presupuesto federal, ¿vale? Digamos que
El 28 de marzo de 2023 el gobierno federal anunció su plan de reducir las tasas de interés máximas permitidas a una tasa porcentaje anual del 35%, antes de publicar resultados de la reciente del Departamento de Finanzas Consulta. ¿Vale? Esto básicamente lo que nos está diciendo que luego, si te lees todo esto para atrás, realmente luego ellos dicen, ¿cómo afecta esto al negocio? ¿Cómo puede afectar a Goeasy? Porque tú piensas, oye, si Goeasy esperaba obtener una tasa de interés mayor, entonces ya no cobrará tanto. Por tanto, esto afectará directamente a sus beneficios, porque evidentemente se verán reducidos. Pero es que resulta que el caso de Goeasy, no toda la empresa, o no digamos que todos los préstamos tenían un tipo de interés superior a ese 35%. De hecho, si seguimos leyendo un poco más abajo, que quiero ver dónde está el punto, aquí está el punto, ¿vale? Te lo señalo aquí. Este punto nos dice, solo el 36% de la cartera de créditos de consumo de la compañía tiene una tasa de interés superior al 35% anual. Es decir, que realmente la limitación federal en Canadá que han puesto a cobrar como máximo el 35% solo afecta al 36% de la cartera, es decir, un tercio. Un tercio de la cartera se ve afectado y por supuesto la diferencia que había, porque si eso evidentemente te lo vas leyendo, como puedes ver aquí, aunque decía esa parte o ese 36%, el promedio estaba en el 42% anual, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente si esos intereses los ajustas a el 36 o mejor dicho el 35% que te pide, realmente habría una diferencia aproximada de en torno al 2,5 o como pone aquí 207 o 270 puntos básicos, que sería aproximadamente un 2,7%, es decir, un 2,7% de los ingresos o beneficios de Goeasy se verían afectados negativamente, porque recuerda que solamente se ve afectado esa parte del 36% de la cartera. Pero al mismo tiempo hay que ser positivos por otra parte, es decir, todavía no tenemos un nuevo guidance ni un comunicado de la empresa donde realmente hable sobre este tema en concreto, aunque ya han dicho que esperan hablar en la próxima reunión anual, ¿vale? Reunión trimestral, donde van a explicar realmente o van a dar el nuevo guidance ajustado, ¿vale? Realmente una de las ideas que tienen es ajustar, como digo, ya que por un lado ese 36% de cartera tienen que bajarlo y limitarlo al 35% de interés máximo, ¿vale? Pues por otra parte, otros intereses, o mejor dicho, otros préstamos, intentarán subir esos intereses para que al final se equilibre e incluso más o menos puede que no pierdan capital, no lleguen a perder ese 2,7% de ingresos o de beneficios extra. Y además piensa otra cosa, que incluso hasta esto que parece negativo puede ser positivo, porque como digo, hay muchos competidores, que en este caso te estoy hablando de Goeasy, ¿vale? Pero es interesante, como siempre digo, que analices otras empresas, en este caso otros competidores. Bien, pues otros competidores tienen la media de la cartera global en torno al 42-45%, te estoy hablando de toda la cartera global de la media de competidores. Y Goeasy, la media estaba o se situaba en torno a ese 37-38%, más o menos, que de hecho, como veías incluso en los guidance, iban a ir reduciéndola poco a poco. Lo que quiere decir que Goeasy no se ve tan afectado y muchos de esos clientes de esas empresas, que evidentemente ya dejarán de ser solventes esos negocios porque se financiaban a un tipo de interés más caro. Recuerda, las empresas financieras captan capital y pagan unos intereses por ese capital, ¿vale? Y luego prestan ese capital a un tipo de interés más alto. Si evidentemente a esas empresas financieras captar ese capital les cuesta más caro, tienen que poner unos tipos de intereses más caros. Y evidentemente, si ahora el gobierno federal les obliga a bajar el tipo de interés máximo, esas empresas se verán perjudicadas. Y Goeasy puede captar a toda esa clientela potencial de los competidores. Lo que quiere decir que al principio o a priori esa noticia o esta noticia negativa puede que no sea tan negativa como parece. Sin embargo, en bolsa, como ya vimos antes, y aquí puedes ver en el gráfico, evidentemente la caída no se la ha quitado nadie, pasando prácticamente de en este caso 100 y pico, que estaba 100 y poco, 109 creo que era, y en 2 días pasó a 92 o incluso estuvo en 90. Es decir, que la caída no se la ha quitado nadie a la empresa y por supuesto eso quiere decir
que está con más descuento. Aquí, como puedes ver, realmente de forma resumida la compañía nos da información también sobre cómo fue el 2022 y realmente puedes ver que la cartera de préstamos por recibir de los clientes realmente aumentó hasta los 2,7 billions, como te comenté. Realmente es una cosa impresionante. Ten en cuenta que de 2018 pasar de 833 millones a 2,7 billions es un crecimiento bastante grande. También los revenues, que está por encima del billion, 1,19, y por supuesto aquí puedes ver el beneficio neto, también el beneficio neto ajustado, y por supuesto aquí unas métricas como te he comentado, el retorno sobre la equity, que ha bajado un poco porque tienes que entender que en 2022 realmente ha sido un año de reajuste. También es verdad que el comparable 2021 fue excesivamente bueno por lo que comentamos de que la inyección de liquidez hacía que muchas personas salieran a gastar, a consumir, a pedir préstamos, etcétera. Entonces, bueno, digamos que este ha sido un año de menores beneficios, reajuste por así decirlo. Y luego, pues aquí, como también te comentaba, aparte de todos los datos que ves aquí de forma resumida, aquí por ejemplo la parte diluida, como realmente la parte ajustada ha sido de 11,55, que a priori parecía que tuvieron peores resultados, pero que de forma ajustada lo consiguieron mejor. Y antes de pasar a la parte de valoración, que lo veremos en ticker, donde tendremos en cuenta, digamos, que todas las cosas estas que hemos mirado para hacer una estimación a futuro y también una valoración actual, es importante tener, o te voy a comentar mejor dicho, sobre el CEO y el equipo directivo, porque este equipo directivo es tan bueno y de hecho es uno de los mejores equipos directivos que podemos encontrar en empresas cotizadas. Aquí por ejemplo puedes ver como el CEO, ¿vale? Jason Mullin, que aquí te pone que es el CEO, realmente fíjate que en cuanto a salario cobra $600.000 canadienses, en 2020 cobraba 500.000, 600.000 te puede parecer mucho, poco, lo que sea, pero realmente es ínfimo con respecto a los 3,5 millones que cobra del total, pero porque son de incentivos. Como puedes ver aquí, la mayoría vienen de incentivos a largo plazo, es decir, a incentivos de largo plazo de cumplir objetivos por impuestos por el guidance que da como objetivo la compañía. Entonces, si lo vemos aquí de forma gráfica, puedes ver como en el año 2022 el salario, que te lo pone aquí, solo representa el 17%, mientras que después los objetivos a corto plazo son el 9%, es decir, los objetivos de cada año el 9%, pero los objetivos a largo plazo el 73% del salario que va a cobrar. ¿Qué quiere decir? Que este directivo, el CEO, tiene skin in the game, es decir, que tiene totalmente o está alineado totalmente con los accionistas y que le interesa que la compañía, es decir, la cotización de esta empresa en bolsa se revalorice para obtener objetivos y evidentemente tener mayores incentivos. Si seguimos bajando, por ejemplo, aquí podemos ver como el CFO, ¿vale? En este caso también tiene un salario de $413.000, pero que realmente es un porcentaje ínfimo, aunque es mayor que el del CEO, un 30%. Luego los objetivos a corto plazo, un 8%, pero realmente a largo plazo, esta parte de aquí, los incentivos a largo plazo representan un 61%, es decir, el 61% de todo lo que se lleva, lo que quiere decir que también está alineado con los accionistas. Al mismo tiempo, también puedes ver aquí que el CMO también, o la CMO, es decir, Andrea, en este caso también tiene un salario menor, porque evidentemente su puesto es menor, pero que representa también un 28%, 8% incentivos a corto plazo y el 63% a largo plazo. Luego, aquí tenemos el vicepresidente Jason Appel, donde también el salario es de 348.000, pero es que solamente repercute ese salario en el 28% del total, mientras que realmente este señor también está incentivado a largo plazo a cumplir esos objetivos o esos incentivos, porque tiene un 63% que sería gracias al total que podría cobrar, lo que quiere decir que este equipo directivo está altamente alineado con los accionistas. Además de todo esto y verse claramente cómo el equipo directivo está alineado con los accionistas, es interesante saber cómo hacen la gestión del capital, es decir, que cómo hacen el capital allocation este equipo directivo, para que veas que realmente saben lo que están haciendo. Si volvemos a la presentación, te preguntarás ¿por qué es tan bueno este equipo directivo? Bien, pues en este caso aquí tienes una captura de una presentación de, digamos, una presentación de la empresa de Goeasy, donde esta es la estrategia que sigue el equipo directivo a la hora de recomprar o emitir acciones, ¿vale? En este caso es una estrategia interesante porque el equipo directivo considera que Goeasy debería de estar cotizando a 14 veces PER, ¿vale? Te lo está diciendo ya, que es esta línea negra marcada de aquí. Entonces, cada vez que están los puntos altos, emite acciones, ¿vale? Que te lo pone aquí, emite acciones, porque realmente es captar
financiación más barata, ¿vale? Piensa que una forma de emitir, el emitir acciones, digamos que el equipo directivo o la empresa capta capital de una forma más económica porque está a un múltiplo superior, y si baja por debajo de 14 veces y está aquí, por ejemplo, realmente, como ha hecho de manera estratégica, recompra acciones. Es decir, que al recomprar acciones hace que las acciones que ya están o los accionistas se revalorice, porque al haber menos acciones en circulación hace que el valor, los EPS de la compañía crezcan, y por tanto si los EPS de la compañía crecen, evidentemente la cotización en bolsa subirá, porque el PER, digamos que la compañía estará a un PER inferior y el mercado, digamos que hará que suba el precio de cotización de esta compañía. Entonces, teniendo todo esto en cuenta que te he comentado, vamos a Ticker, donde puedes ver, bueno, lo tapa mi cámara, pero que en el momento de la grabación de este vídeo, digamos que la compañía está a 94,73. Digamos que, bueno, 94, 93, 95, lo que sea, más o menos por ahí, ¿vale? Digamos que entonces una vez nos venimos a Ticker, donde evidentemente podemos ver los datos financieros, y como ya te expliqué, aquí puedes ver evidentemente el crecimiento de la compañía, que ha sido impresionante, el beneficio neto como también ha crecido, es decir, todo eso, pero no voy a ir a esa parte. Voy a ir a la parte directamente de valoración y estimaciones. Bien, si vamos a la parte de valoración de la compañía, primero debemos de saber a cuánto cotiza actualmente la compañía. Bien, realmente piensa, como te comenté antes, aquí podemos ver en esta parte de aquí, ¿vale? Que vemos más o menos un gráfico donde realmente es la rentabilidad media, que es la yield ofrecida por el dividendo, ¿vale? La rentabilidad por dividendo que te da esta compañía, que como puedes ver ha estado más o menos en 2,5, 3,7, 3,6, 3,4, y se espera que para los próximos años sea aproximadamente del 4%. Es decir, que más o menos esta compañía, ten en cuenta que en base a la estimación que vamos a hacer o la proyección a futuro que vayamos a hacer de esta empresa, le tendrías que sumar ese 3,5-4% anual, ¿vale? Es decir, que si sale, por ejemplo, un 20% anual, le tienes que sumar ese 3,5-4% anual. En dividendos, recuerda que es verdad que los dividendos luego tributan aparte, según los cobres, ¿vale? Pero digamos que a priori los tendrías que sumar a la rentabilidad, por decirlo así, para que realmente sepas cuál es la rentabilidad final o real que te quedaría, ¿vale? Esto por la parte de dividendos. Si vemos, realmente esta compañía, como te dije, cotiza o se debe de analizar o valorar, mejor dicho, por el múltiplo PER o Book Value. En este caso, por PER es muy sencillo, y como puedes ver aquí de forma histórica, puedes ver como la compañía, incluso si nos vamos a 10 años, por ejemplo, ves que la compañía ha estado oscilando más o menos entre las, podríamos decir, 6-7 veces la parte baja y la parte alta unas 14-15 veces. Incluso en 2021, que fue el punto alto, y que esto quiero que lo entiendas, ¿vale? Aquí estuvo a 18 veces. Piensa una cosa, y por eso hemos visto todo lo que hemos visto, o todo lo que te he enseñado en el vídeo anteriormente. Estamos hablando de una compañía que ha estado creciendo a tasas superiores al 30%. Es decir, que ni muchas empresas tecnológicas. Y el mercado, en el mejor de los casos, te ha pagado 18. Cuando por otras empresas tecnológicas que ni siquiera tienen este crecimiento te llegan a pagar 20 o 25 veces, ¿vale? Es decir, para que veas un poco la irracionalidad del mercado. Pero bueno, se puede entender, y debemos de intentar no llevarle la contraria al mercado o entender por qué el mercado paga esto. Es una empresa canadiense, es decir, no está en un mercado principal como puede ser el estadounidense, ¿vale? Canadiense se considera como un mercado secundario, ¿vale? Entonces digamos que allí es más ineficiente o hay más ineficiencias, no se pagan tantos múltiplos o múltiplos tan altos por las compañías, y al mismo tiempo también está en un sector financiero, está en un sector castigado donde realmente el mercado percibe mucha incertidumbre. Entonces es importante que tengas estas dos cosas en cuenta a la hora de asignar múltiplos, tanto o para la valoración actual como para estimaciones. En este caso podemos ver que de media aquí nos dice que 10 veces. Perfectamente podríamos asignar esas 10 veces de media, incluso nos quedaríamos cortos. Pero piensa una cosa, actualmente, y está en esta parte de aquí, la compañía está a un PER forward, es decir, de lo que va a presentar este 2023, de 6,6 veces, es decir, de 6 veces, de 6 veces y media, ¿vale? Podríamos estimar entre 6 y 7 veces. Ridículo, ¿vale? Es decir, es un múltiplo que, salvo en pandemia, que ya te digo yo que en pandemia con el descuento que tenía, que incluso estuvo en 3 veces, o sea, es ridículo, ridiculísimo, ¿vale? Pero en este caso está a 6 veces, ¿vale? Lo primero que quiero que entiendas es, nadie sabe lo que va a pasar y cuándo va a pasar,
¿vale? Sí puedes hacer estimaciones sobre si siguen subiendo los tipos de interés, la inflación irá remitiendo y cuando la inflación remita, los tipos de interés irán bajando, ¿vale? Eso se puede prever, pero no se sabe el cuándo, ¿vale? O sea, nadie sabe el momento exacto. Entonces, como yo no sé si el mercado seguirá pagando por esta empresa 6 veces a lo largo de este año, 2023, o a lo largo del año que viene, 2024, porque sigan subiendo los tipos de interés, y recuerda que si siguen subiendo los tipos de interés para esta compañía que tiene un tope en los tipos de interés máximos del 35%, eso significa una reducción de beneficios, lo que quiere decir que el mercado podría seguir pagando múltiplos bajos por esta compañía. Aunque es verdad que podría ponerle de media 10 veces, vamos a tener en cuenta esas 6 veces, ¿vale? Es decir, vamos a tener en cuenta, aunque no está justificado, según mi opinión, ¿vale? Pero vamos a tener en cuenta que esas 6 veces está justificado, es decir, que el precio actual de 94,73 está justificado para esta compañía. Bien, si esta compañía, y ya no te digo que crezca a ese 30%, fíjate lo que te digo, porque hemos visto que históricamente ha crecido a tasas del 30%, ni siquiera del 25%, sino del 20%, es decir, un 10% menos. Los próximos 5 años crece al 20% y el mercado sigue pagando 6 veces por la compañía, lo que vas a obtener es ese 20% anual. Es decir, el múltiplo se mantiene, pero el crecimiento de la empresa por EPS al 20% hace que tu capital, tu inversión crezca ese 20%. Pero atento, es importante que entiendas que esta compañía es muy fácil que sufra un re-rate. Es decir, que seguramente según, además por ser una empresa canadiense, una empresa mediana, más desconocida, etcétera, no hay muchos fondos de inversión invertidas en esta empresa. Cuanto más capacidad, cuanto más tamaño tenga y más fondos de inversión puedan entrar en la compañía, más conocida sea, etcétera, es posible que esta empresa perfectamente, tal y como dice el equipo directivo, pueda pagar el mercado 14 veces o más, ¿vale? Incluso ha llegado a pagar 18 veces. ¿Por qué? Evidentemente porque ha visto los crecimientos que tenía de más del 30% y está justificado, que aunque sea una empresa financiera, la gente, o mejor dicho, los inversores entienden que no es una empresa financiera como un banco, sino es algo diferente, que evidentemente tiene ciertas protecciones, que tiene ciertas partes de seguridad, que evidentemente es más eficiente que un banco. Entonces, digamos que por eso se le asigna un múltiplo mayor. Realmente tienes que tener en cuenta que los múltiplos van acorde al ROE de la compañía. Si la compañía tiene un ROE del 10%, es normal más o menos que el mercado, o del 8%, 10%, que el mercado más o menos le asigne unas 10, 12 veces más o menos, o mejor dicho, 8 veces, ¿vale? Más o menos con ese ROE. Ahora, si tiene un ROE del 22, podría perfectamente el mercado asignar un múltiplo mayor, ¿vale? Un múltiplo de 15 veces perfectamente podría ser para una empresa que tiene un ROE del 22 o más. Incluso me estoy quedando corto, ¿vale? Pero aún así, yo no quiero que tengas en cuenta eso. Entonces, en el primer escenario, si el mercado sigue pagando 6 veces, lo único que te debe preocupar es que la empresa siga creciendo los beneficios. Es decir, simplemente sin hacer cálculos, quiero que lo entiendas. Si la empresa, el mercado sigue pagando 6,6 veces, 6,67, 6, ¿vale? Por esta empresa, y la empresa sigue creciendo no a tasa del 30, ni siquiera del 25 ni del 20 también, del 15, para que veas, a 5 años duplicas tu dinero, ¿vale? Porque el mercado, si mantiene el múltiplo de 6 veces, pero la empresa crece al 15, al final tú obtendrás ese 15. Es decir, que en el peor de los casos, recuerda, solamente ha habido un momento peor que el actual. Solo ha habido un momento peor que el actual, y es el de la pandemia, que ha sido digamos que el mercado ha pagado 3,3 veces por esta empresa, ¿vale? Es decir, que digamos que ha sufrido un rate, pero un reajuste del ratio, ¿vale? Pero a la baja, que en este caso ha sido un downgrade, que se conoce, ¿vale? Y digamos que sería de 3,3 veces, ¿vale? Pero no es lo normal. Entonces, realmente tienes que valorar qué riesgo tienes con esta compañía, ¿vale? Si el mercado sigue pagando esas 6 veces, insisto, y la empresa no crece al 30, que hemos visto que perfectamente puede crecer al 30, ni al 25 ni al 20, que perfectamente puede crecer, y aun teniendo en cuenta los ajustes nuevos, ojo, ¿vale?
Tú puedes decir, oye, pero si es que han puesto una limitación de cobrar tipos de interés del 35, ya no es normal que vayan a cobrar ese 30. Perfecto. Pero si echas cálculos, la diferencia, como te dije antes, realmente es de un 2,7%. 270 puntos básicos. Piensa que si la compañía crecía a tasas del 30% y más o menos la compañía estimaba que lo que le iba a dañar esa fijación por arriba de tasa máxima del 35% era en 270 puntos básicos, lo que quiere decir que es un 2,7%, significa que aproximadamente la compañía podría generar un 27,3, ¿vale? 30 menos 2,7, 27,3. Lo que quiere decir que la compañía podría crecer a esas tasas del 27%. Y como te digo, no vamos a tener en cuenta el 30% por supuesto, porque en ese nuevo escenario, vale, entiendo que no crezca ese 30, tampoco el 25 y tampoco el 20. Al 15% significa duplicar cada 5 años. Y si el mercado sigue pagando las 6 veces, como digo, efectivamente lo que vas a tener es ese 15 anual. Ahora bien, ¿realmente la compañía ahora debería de valer eso? Bueno, estamos viendo aquí, en esta parte de aquí, lo voy a bajar un poco por si lo tapa la cámara, en esta parte de aquí vemos que lo máximo en momentos de incertidumbre que ha pagado el mercado en este periodo desde julio del año pasado hasta ahora, ha pagado 10 veces por esta compañía. Perfectamente la media dice que podría pagar 10 veces, lo que quiere decir que a 10 veces realmente, si vamos aquí a estimaciones para ver lo que realmente va a generar en 2023, que se espera más o menos por EPS, aquí lo puedes ver, 2023 que genere unos 14,20, aunque hay que ajustarlo, recuerda que si tiene menos beneficios, incluso ten en cuenta que no voy a coger esos 14,20, voy a coger lo mismo que ha tenido este año 2022, los 11,15, los 11,55, perdón, lo que quiere decir que 11,55, ¿por qué múltiplo le aplicamos? Le vamos a aplicar primero las 10 veces de media, ¿vale? Significa que la compañía tendría que estar cotizando a 115, ¿vale? Si ponemos el múltiplo per medio. Ahora, imagínate que evidentemente de aquí a 3 años, por ejemplo, el mercado entendemos que se habrá recuperado, que se habrá solucionado la situación de inflación y de tipo de interés. Lo que quiere decir que seguramente a 2025 la compañía generará lo que estiman los analistas, por lo que seguramente el mercado pagará, ni siquiera te digo las 14 veces, sino las 10 veces de media o 12, ¿vale? Lo que es probable que seguramente terminen pagando esas 12 veces, ¿vale? Por lo que yo en mi caso tengo en cuenta 12 veces de PER, ¿vale? Y si me voy a 2025, aquí vemos que las estimaciones de analistas ponen que obtendrá aproximadamente 19,46. Si multiplicamos esos 19,46 por las 12 veces que dentro de 3 años el mercado, evidentemente, si está todo solucionado, debería pagar por esta compañía, que como te digo es un poquito o ligeramente por encima de la media de lo que ha cotizado Goeasy, como hemos visto, realmente digamos que el precio objetivo serían 233 a 3 años, y está, como digo, en 94, es decir, es más del doble, es casi el triple, ¿vale? Es decir, bueno, realmente serían 2 veces y media, lo que quiere decir que realmente piensa una cosa. Esto sería en el caso de que quisiéramos normalizar la situación, ¿vale? Pero es que incluso si yo me pongo en una situación mala, es decir, más conservadora todavía, recuerda, como te enseñé antes, que actualmente el PER de la compañía Forward de 2023 estaba en 6,7. Lo que quiere decir que esos 6,7, si el mercado sigue pagando de aquí a 2025 6,7, porque imagínate que el sector financiero no levanta cabeza y el mercado no quiere pagar más. Vale, la compañía recuerda que evidentemente crece a tasas del 30%. Es verdad que habría que ajustar el nuevo tope de tipo de interés, lo que al final seguramente la compañía ya no crecería a 30%, crecería a 25%. Ni siquiera vamos a tener en cuenta ese 25%, vamos a tener en cuenta 20%. Vale, lo que significa que si, por ejemplo, fíjate, y aquí en este caso voy a ir a MoneyChimp. Vale, aquí tenemos los datos presentados de 2022, que son los 11,55, ¿vale? Nos vamos a MoneyChimp, ¿vale? Donde aquí puedes ver que los 11,55 queremos ver realmente cuál es el precio objetivo, o mejor dicho, cuál sería el número objetivo creciendo la empresa a tasas del 20%. Y como digo, si vamos aquí, estaba
como dije, los 11.55, ¿vale? 11.55, ¿vale? Y aquí evidentemente vamos a ver el número de años, que serían 3 para 2025, 2023, 24, 25. Quiere decir que 19,96. Como puedes ver, entonces aquí está correcto que los analistas están estimando que los 19,46 más o menos que nos ha dado a nosotros, ¿vale? En vez de 19,96, 19,46 es lo correcto. Más o menos que la empresa crece a tasas del 20%. Están siendo más conservadores de lo que ya ha ido creciendo la compañía. Lo que quiere decir que perfectamente, para saber el lado conservador, ¿vale? Esas 6,7 veces por 19,46, eso da 130, ¿vale? Es decir, que en este caso, incluso a 3 años, ¿vale? No perderíamos dinero. Porque el mercado, si sigue pagando las 6,7 veces, recuerda, y como vimos en el gráfico, es que es importante que entiendas esto. Como vimos en el gráfico, si lo ampliamos un poquito más, es que solo hay un punto aquí donde el mercado ha pagado 3,3 veces. Es decir, básicamente aquí ya ha pagado 6 veces, aquí 6 veces, es decir, está en el segundo punto más bajo de la historia, en el que Goeasy, o mejor dicho, en el que el mercado ha pagado por Goeasy un múltiplo tan bajo. Es decir, que en el peor escenario posible, ¿vale? Incluso si quisieras tener en cuenta que de aquí a 3 años vuelva a pasar otra crisis como la de 2020, simplemente tendrías que esperar hasta que ese momento pasara, porque ves que realmente lo más bajo, quitando ese momento puntual, son 6 veces, y aún así ganarías dinero. Es decir, que en el peor de los casos tendrías 130. Recuerda que la compañía está cotizando 94. Pero es que a nosotros no nos interesa esto, sino como viste antes, realmente a solo 3 años ya puedes multiplicar por 2 veces y media, o en el peor de los casos pasar de 94 a 130. Es decir, yo, no es por nada, pero viendo el equipo directivo, lo alineado que está con los accionistas, el sistema que tiene de recompra y emisión de acciones, es decir, el capital allocation que tiene, la evolución de la empresa, evidentemente se va a quitar competidores, porque si analizamos de forma genérica ¿cómo va a afectar esa limitación de tipo de interés? Sí, a Goeasy le afecta, pero solo recuerda que solo le afectaba un 36% de su cartera, no a toda la cartera. Y hay otros competidores que tienen toda la cartera una media del 40-45%. Es decir, que toda la cartera entera bajará de un plumazo un 10, 12, 15%. Y muchos de esos competidores se volverán insolventes, por lo que evidentemente Goeasy puede captar ese capital. Y es interesante que tengas en cuenta eso, porque esto quiere decir que la compañía puede seguir creciendo y puede seguir generando esa rentabilidad a largo plazo. Lo que quiere decir que si como mínimo nos ofrece una rentabilidad de 94 a 130, que es interesante, puede ser aproximadamente un 35% de rentabilidad, y en el mejor de los casos a 3 años multiplicar por 2,5, estamos ante una inversión bastante interesante. Además, ten en cuenta una cosa que te voy a comentar antes de terminar el vídeo. Para que te hagas una idea del enorme futuro que le espera a Goeasy para los próximos años, hay un concepto del que no te he hablado aún en el canal y que es muy interesante, que es el TAM, o Total Addressable Market, ¿vale? Que sería el mercado total al que puede aspirar la compañía. Es interesante saber si una compañía que estamos analizando en el mercado en el que opera, digamos que todavía tiene espacio para seguir creciendo, o por el contrario, digamos que ya abarca todo el mercado por completo y ya no puede crecer mucho más. En este caso, aquí en la presentación puedes ver, recuerda que esto es de 2021, como más o menos ellos decían que en base a los clientes que ellos atacaban, es decir, digamos que los clientes o la cuota de clientes a los que ellos iban, los clientes objetivos, es decir, los near prime y los subprime, que sería esta parte de aquí, ¿vale? Que es lo que ellos se conoce también como non-prime, ¿vale? Porque como ves, aquí tienen, digamos que la calidad crediticia de los clientes, es decir, el que está super prime, como te estaba explicando, es el que supuestamente son los super ricos, los que tienen mucha solvencia, los que pueden pagar y los que no tienen ningún problema de solvencia. Luego están los prime plus, los prime, pero después aquí sería, digamos que la clase baja y media, que serían los near prime y los subprime, ¿vale? Pero como te decía al principio del vídeo, es interesante que entiendas que no es lo mismo subprime en Canadá que, por ejemplo,
lo que es subprime, por ejemplo, en España, que la clase media en España es que cobra, o de media llega a cobrar menos de la mitad de lo que se cobra en Canadá, la misma clase, digamos, media, por decirlo así. Entonces, en este caso, tienen aproximadamente 8,2 millones de personas, o mejor dicho, tenían en 2021 8,2 millones, y realmente tienes que pensar que tenían una cuota total de mercado de 186 billions. Es decir, 186.000 millones de clientes non-prime, es decir, de esta parte de aquí, del near prime y del subprime. ¿Qué quiere decir? Que como te pone aquí, que no sé si lo estás viendo y si no lo hago un poquito más grande, ¿vale? Aquí, GoEasy en 2021 solamente acaparaba el 1% de cuota de mercado y los competidores, la suma de los competidores, el 6%. Lo que quiere decir que el resto, que como ves estaba por bancos secundarios o minoristas, también por líneas de crédito y otro tipo de empresas, ¿vale? Pero que GoEasy solamente ocupaba el 1% de un mercado de 186 billions. Lo que quiere decir que realmente GoEasy todavía podría seguir creciendo durante muchos años, porque realmente su cuota de mercado es muy baja y podría seguir creciendo a esas tasas tan altas de 20, 25%, a lo mejor 30%, como ya te comenté, no por la limitación de tipos, ¿vale? Pero digamos que en este caso es importante que conozcas cuál es el TAM, ¿vale? En este caso el mercado total es de 186 billions y ellos solamente ocupan el 1% en 2021, y además evidentemente encima que le han sumado, como te expliqué antes, la línea de negocio de tarjetas de crédito, pues le sumaron, GoEasy le sumó la parte de autos, también tiene la parte de alquiler o financiación para compra, entre otras cosas, pues todo eso evidentemente tiene una grandísima expansión. Como puedes ver aquí, el mercado es enorme en cada línea o modelo de negocio que tiene GoEasy, lo que quiere decir que a todo el crecimiento de estimaciones que podamos hacer sobre GoEasy, si quieres, o podría ser interesante ni siquiera tenerlo a 3 años tan solo, sino es que incluso este crecimiento se podría mantener en el tiempo, a lo mejor durante los próximos 10, 15, 20, 25 o 30 años, si la empresa sigue desempeñando bien su trabajo. Y ahora que te he enseñado esto del Total Addressable Market, ¿vale? Es decir, el TAM, si volvemos aquí a la parte de GoEasy, donde realmente ya te había explicado que 11,55 eran los EPS presentados en 2022, ahora te voy a proponer lo siguiente, ni siquiera un 20%, sino vamos a hacer una estimación, ya que vemos que el mercado es gigantesco y vemos que el equipo directivo hace las cosas muy bien. ¿Por qué no hacemos una estimación un poco más avanzada a 10, 15 o 20 años? Vale, te voy a proponer lo siguiente, en casa haz tú este ejercicio para 20 años y me lo dejas aquí abajo en los comentarios a ver qué te sale, ¿vale? Yo lo voy a hacer tan solo para 15 años, ¿vale? Que 15 años, es decir, sí puede ser una cantidad o mucha espera para muchas personas, pero verás como el interés compuesto te puede hacer hasta magia, ¿vale? En este caso, la empresa yo creo que será capaz de mantener ese 20%, pero ni siquiera voy a hacer que mantenga ese 20%, sino que va a mantener o va a crecer a tasas del 15%, pero a 15 años, fíjate cómo cambia ya la cosa. Conseguirían unos EPS de 93,98 si siguen creciendo al 15% anual. La empresa recuerda que reparte dividendos y que a todo lo que calculamos antes, por cierto, le tienes que sumar el 3,5-4% de dividendos, ¿vale? A 15 años, al 15%, quiere decir que obtendrían 93 de EPS, ¿vale? Si le aplicamos aquí 93, fíjate tú, 93,98 y le aplicamos un múltiplo de 10 veces, es decir, la media, ni más ni menos, estamos hablando de que la empresa llega a 939. Es decir, que básicamente desde los 90 y pico hasta los 930 y pico, básicamente multiplicarías por 10 veces tu capital. Y te estoy hablando con crecimiento del 15%. Ni te digo ya si miras el 20%. Si miras el 20%, ¿vale? A los mismos 15 años te vas a unos EPS que puede generar la compañía de 177. Lo que quiere decir que eso mismo, 177 por, en este caso, las mismas 10 veces,
y estamos hablando de que la empresa podría seguir creciendo perfectamente, porque fíjate el mercado lo grande que es, ¿vale? Significa que llegaría a 1770 y está, recuerda, en 97. ¿Vale? Lo que quiere decir que prácticamente sería multiplicar por 17 veces por lo menos o más, ¿vale? Tu capital. Y eso te estoy hablando a 15 años, que sí que puede parecer mucho, pero recuerda, este es el tipo de compañía, y aquí es donde viene mi opinión, y recuerda que no es una recomendación de compra. Esta es una compañía que tienes al equipo directivo alineado con los accionistas, que hace una buena y una correcta gestión del capital, que evidentemente el negocio ha demostrado ser resiliente a las crisis, porque a diferencia de ser esa parte del sector financiero controlada y regulada por el Estado de manera intervenida y por los bancos centrales, digamos que está apartada, por tanto puede ofrecer tasas más altas. Y piensa una cosa, aunque tú puedas creer que en el futuro esas tasas máximas se pueden reducir, no se pueden reducir mucho más, ¿vale? Porque se estima que como máximo hasta el 30%, porque evidentemente tiene que haber una diferenciación entre riesgo y recompensa para las entidades crediticias, y evidentemente si el gobierno, en este caso, o los diferentes estados o bancos centrales, por ejemplo, prohibieran que se pudieran financiar a esas tasas de interés tan altas, dejarían de existir negocios financieros de este tipo. Por tanto, habría muchos clientes descontentos, es decir, todos aquellos clientes que no pueden captar financiación por medio de bancos estarían descontentos y al final terminarían siendo votantes, evidentemente que irían en contra de los intereses del gobierno, porque al final a un gobierno lo que le interesa es captar el voto. Entonces evidentemente les interesa no fastidiarles mucho, ¿vale? Para que puedan acceder a esa financiación que aunque les cueste más cara, que tengan esa posibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente Goeasy, aunque a largo plazo su tasa de interés o su tasa de crecimiento se vaya reduciendo, recuerda, venimos de crecimientos con Goeasy del 30%. Y te estoy hablando aquí de ejemplos de crecimiento del 15 o 20%. O sea, que todavía está muy alejado de lo que realmente está teniendo. Y son a 15 años. Que el mercado, con lo gigantesco que es, Goeasy perfectamente, viendo cómo está trabajando el equipo directivo, podría llegar a conseguirlo. Entonces, más o menos, creo que con esto te has hecho una idea de por qué, en mi opinión, recuerda, no es una recomendación de compra, pero por qué esta empresa es muy interesante. De hecho, es una de las principales posiciones que tengo yo en mi cartera, porque es una empresa que me interesa mucho, ¿vale? Y para mantener para muchos años, lo dejo ahí, ¿vale? Pero al final, recuerda que esto, al final, lo de las inversiones debe ser una opinión personal y que cada uno debe de analizar y, evidentemente, cada uno debe tener en cartera aquellas compañías que sepa o sea capaz de comprender. Yo este tipo de empresas la he traído al canal porque es un ejemplo perfecto del tipo de empresa que, digamos, cualquier inversor podría llegar a dormir tranquilo si entiende que el equipo directivo que hay detrás gestiona bien el capital, y aparte si entiendes el modelo de negocio, pues creo que podría ser una idea interesante para incorporarla en cartera. Y nada, esto es todo sobre el análisis y valoración de Goeasy. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.